¿Qué harías si un policía te detuviera en la calle? La mayoría de nosotros cooperaríamos, ¿verdad? Sarah Everard hizo exactamente lo que se supone que debía hacer cuando un oficial de policía la abordó esa noche del 3 de marzo de 2021 en Londres. Siguió las reglas. Le mostró sus documentos y se dejó arrestar. Lamentablemente, eso fue lo que le costó la vida. Este es el caso que sacudió al Reino Unido y que nos obliga a preguntarnos, ¿realmente están seguras las mujeres cuando siguen todas las reglas que supuestamente las deben mantener a salvo? Hola mis valientes almas indomables. Bienvenidos a otro video de Lilith Nunca Muere. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más impactantes de la historia reciente del Reino Unido. El asesinato de Sarah Everard no solo conmocionó a una nación, sino que destrozó una ilusión que muchas mujeres tenían, la creencia de que seguir las reglas nos mantiene seguras. En este video vamos a analizar no solo los hechos brutales de lo que le pasó a Sarah, sino también las lecciones devastadoras que este caso nos enseña sobre la seguridad de las mujeres. Vamos a explorar las reglas que nos imponen desde pequeñas. No camines sola de noche, mantente en lugares iluminados, reserva un taxi con anticipación. ¿Y por qué estas reglas parecen una falsa promesa de seguridad? Exploraremos la noción inquietante de la dosis justa de pánico y vamos a descubrir por qué, no importa lo que hagamos, la culpa siempre parece recaer sobre nosotras. Era miércoles 3 de marzo de 2021. Sarah Everard, una ejecutiva de marketing de 33 años, había pasado la tarde en casa de su amiga, cerca del área de Clapham Common, en el sur de Londres. Alrededor de las 9 de la noche, decidió caminar a casa hacia Brixton Hill, un trayecto de aproximadamente 50 minutos que había hecho muchas veces antes. Sarah no era descuidada. De hecho, hizo exactamente lo que nos dicen que hagamos para mantenernos seguras. Había compartido su ubicación con su novio, llevaba ropa llamativa y caminaba por calles principales bien iluminadas. Pero esa noche, las reglas que se suponía que la protegerían se convirtieron en su condena. A las 9:32 de la noche, las cámaras de seguridad captaron a Sarah caminando por South Circular Road. 3 minutos después, a las 9:35, ocurrió lo impensable. Wayne Cousins, un oficial de policía de 48 años de la unidad diplomática de la Metropolitan Police Service, se acercó a Sarah. Y aquí viene la parte más indignante. Cousins no era un criminal cualquiera. Era un policía en servicio activo, con placa, con autoridad, con el poder del Estado británico respaldándolo. Ese día había terminado su turno a las 8 de la noche, pero aún llevaba su credencial de policía. Cousins le dijo a Sarah que había violado las restricciones del COVID-19 que estaban vigentes en ese momento. Le mostró su placa, la esposó, le dijo que estaba arrestada. Sarah, como cualquier ciudadana obediente, cooperó completamente. Una pareja que pasaba en coche vio a una mujer esposada hablando con un hombre junto a un vehículo, pero pensaron que era un arresto policial legítimo. Lo que pasó después es difícil siquiera de imaginar. Cousins llevó a Sarah a su auto rental, un Vauxhall Astra blanco que había alquilado específicamente para cometer este crimen. La condujo a una zona rural en Kent, a más de 1 hora de Londres. Durante las siguientes horas, este hombre que había jurado proteger y servir, que tenía una esposa y 2 hijos, torturó, violó y finalmente estranguló a Sarah con su propio cinturón policial. Después quemó su cuerpo en un refrigerador desechado que tenía en un terreno que había comprado. Los restos de Sarah fueron encontrados una semana después, el 10 de marzo, en un bosque de Ashford, Kent. Lo que la investigación policial descubrió fue aún más inquietante. Cousins había premeditado este crimen. Había alquilado el auto días antes usando una identificación falsa. Había comprado el terreno en Kent meses atrás. Había investigado cómo deshacerse de un cuerpo. Pero aquí está lo más escalofriante. Las cámaras de tráfico mostraron que Cousins había estado merodeando por el área de Clapham durante horas esa noche, como si estuviese cazando. Sarah no fue elegida al azar.
Fue la víctima de un depredador que había convertido su placa policial en un arma. Cuando finalmente fue arrestado el 9 de marzo, Cousins inventó una historia elaborada sobre ser chantajeado por una banda criminal que lo había forzado a secuestrar a una mujer. Incluso en custodia, siguió mintiendo, siguió manipulando, siguió abusando de su posición. El 8 de junio de 2021, Cousins finalmente se declaró culpable del secuestro y violación de Sarah. Un mes después, el 9 de julio, se declaró culpable de su asesinato. El 30 de septiembre de 2021 fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia raramente impuesta en el Reino Unido. Pero el daño ya estaba hecho. No solo a Sarah y a su familia, sino a la confianza de millones de mujeres en el sistema que se supone que las protege. La desaparición de Sarah se convirtió en uno de los casos de personas desaparecidas más publicitados en la historia del Reino Unido. Su foto, esa imagen de esa mujer joven, sonriente, con un futuro por delante, se volvió un símbolo de algo que todas las mujeres temen, pero pocas se atreven a decir en voz alta, que no importa lo que hagamos, nunca estaremos realmente seguras. Pero este caso también reveló algo más siniestro, que a veces los que supuestamente nos protegen son exactamente de quienes necesitamos protegernos. Algunos pudieran argumentar que el asesinato de Sarah Everard fue un hecho aislado. Lamentablemente los hechos no respaldan esta afirmación. Quiero contarte brevemente de algunos otros casos de violencia de género en el Reino Unido que ocurrieron alrededor de la misma fecha en que ocurrió el crimen de Sarah. Apenas unos meses antes, en junio de 2020, dos hermanas, Viva Henry y Nicole Smallman, fueron asesinadas en un parque al noroeste de Londres. Habían ido a celebrar un cumpleaños con un picnic. Enviaron mensajes de texto a sus parejas para que las recogieran y estaban juntas, lo que muchas veces se considera más seguro. Pero nada de eso importó. Un hombre desconocido, que después diría haber actuado en nombre de un supuesto demonio, las apuñaló repetidamente. Y solo 6 meses después del crimen de Sarah, otra tragedia sacudió el Reino Unido. Sabina Nessa, una maestra de 28 años, salió de su casa para caminar apenas 5 minutos hasta un bar donde se reuniría con una amiga. Nunca llegó. Fue atacada brutalmente en un parque de Londres. Estos casos tienen algo en común. Mujeres que estaban simplemente viviendo su vida, caminando en espacios públicos, siguiendo las recomendaciones de seguridad. Y aún así fueron asesinadas. Lo que nos obliga a preguntar, ¿qué tan seguras estamos realmente? Si en un país como el Reino Unido, con cámaras de vigilancia por todas partes, leyes estrictas y recursos policiales, las mujeres siguen siendo atacadas en las calles, ¿qué esperanza queda para aquellas que viven en países donde ni siquiera hay sistemas de protección básicos? Piénsalo por un momento. Desde que somos niñas, nos bombardean con reglas para mantenernos seguras. No camines sola de noche, no uses auriculares en la calle, mantente en lugares bien iluminados y concurridos, comparte tu ubicación, reserva tu taxi con anticipación, no bebas demasiado, no uses ropa provocativa. Lleva las llaves entre los dedos como arma, aprende defensa personal, confía en tu instinto. ¿Te suena familiar? Por supuesto que sí, porque todas estas reglas están grabadas en nuestro ADN desde la infancia y no se trata de que no funcionen. Pero aquí está la verdad incómoda. La seguridad de las mujeres no puede depender de que sigamos un manual de supervivencia. Como dijo la activista Ninko Ali después del caso de Sarah, no es nuestra culpa que sigamos siendo asesinadas. No deberíamos buscar soluciones que requieran que las mujeres cambien su comportamiento. Las mujeres deberían poder caminar 5 minutos a través de un parque a cualquier hora del día o de la noche sin miedo a ser atacadas. La pregunta entonces es, ¿por qué seguimos cargando el peso de la prevención solo en las víctimas potenciales, en vez de en quienes ejercen la violencia? Aquí es donde llegamos a uno de los conceptos más interesantes que surgió del análisis del caso Sarah Everard. La doctora Fiona Vera Gray, profesora de la Universidad de Durham, lo llama la dosis justa de pánico. ¿Qué significa esto? Es la idea de que las mujeres deben vivir en un estado constante de miedo calculado. Suficiente miedo para estar preparadas, pero no tanto como para parecer histéricas.
Es una trampa imposible. Esto nunca te pasará excepto si te pasa. Pero si te pasa, será tu culpa por no haber tenido suficiente miedo. Si no entras en pánico lo suficiente, será tu culpa. Pero si entras en pánico demasiado, te vuelves una histérica. ¿Reconoces esta lógica retorcida? Es el mismo mecanismo que culpa a las mujeres por ser atacadas cuando no fueron lo suficientemente cuidadosas, pero también las ridiculiza cuando son demasiado paranoides o exageradas. Y hablando de culpar a las víctimas, el caso de Sarah nos dio uno de los ejemplos más descarados de esto. Después de que salieron a la luz los detalles del caso, Philip Allott, entonces comisionado de policía de North Yorkshire, hizo una declaración que dejó a todo el Reino Unido boca abierto. Allott sugirió que Sarah no debería haberse dejado arrestar y que debería haber sido más astuta. Sí, escuchaste bien. El victim blaming nunca falla. Un alto funcionario de policía culpó a una víctima de asesinato por cooperar con lo que ella creía que era un arresto policial legítimo. La indignación pública fue tan intensa que Allott tuvo que renunciar a su cargo. Pero el daño ya estaba hecho. Sus palabras cristalizaron la mentalidad tóxica que culpa a las mujeres por los crímenes cometidos contra ellas. Según esta lógica, Sarah debería haber desobedecido a la policía, debería haber huido, debería haber resistido el arresto. Pero si hubiera hecho eso y hubiera sido herida en el proceso, adivina de quién hubiera sido la culpa. Exacto, suya también. Es un juego en el que las mujeres nunca pueden ganar, porque las reglas cambian constantemente para asegurar que la culpa siempre recaiga sobre nosotras. El terrible crimen contra Sarah Everard fue un quiebre de confianza nacional, no solo porque fue un feminicidio brutal, sino porque el asesino era un policía, alguien que juró servir y proteger. Las investigaciones posteriores revelaron que Wayne Couzens tenía antecedentes de conductas sexuales inapropiadas, incluso denuncias de exhibicionismo, que habían sido ignoradas. Él nunca debió haber portado un uniforme policial. La desaparición de Sarah dejó una cicatriz profunda en la relación entre las mujeres y la policía en el Reino Unido. Y si algo nos deja claro su historia es esto: las mujeres no necesitan más reglas para cuidarse mejor. Necesitamos vivir en un mundo donde no tengamos que justificar por qué decidimos caminar a casa. Un mundo donde no tengamos que calcular el nivel exacto de miedo para sobrevivir. Sarah Everard, Sabina Nessa, Viva Henry y Nicole Smallman no deberían ser nombres en una lista, deberían estar vivas. Sus historias nos demuestran que necesitamos un cambio sistémico. Las instituciones deben asumir responsabilidad. Los hombres tienen que involucrarse activamente en acabar con la violencia machista. Los padres deben educar a sus hijos desde temprana edad para prevenir el flagelo de la violencia de género. Pero sobre todo, necesitamos dejar de preguntarle a las víctimas qué hicieron mal y empezar a preguntarle a la sociedad qué está haciendo mal. Gracias por acompañarme en este video. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que es justo que sigamos cargando con la responsabilidad de cuidarnos en lugar de que la sociedad exija más a quienes ejercen la violencia? ¿Has vivido situaciones donde seguiste todas las reglas y aún así te sentiste vulnerable? Tu experiencia importa y compartirla puede ayudar a otras mujeres a sentirse menos solas. Si los temas de misoginia, violencia de género y patriarcado te interesan, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Aquí hablamos de casos reales, pero también de las preguntas más profundas que nos dejan como sociedad. Contar estas historias no es revivir el dolor, es mantener viva la exigencia de justicia. Hasta el próximo video.